Hoy me da gusto saludar al presidente de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, al doctor Rafael Moreno Valle. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de platicar. No, gracias. Hoy está usted en Puebla, regresa a su Puebla querida a presentar este libro. Así es, muy contento de estar en casa y cerrar la presentación del libro La Fuerza del Cambio en mi estado y empezar una nueva etapa, pero básicamente contento de la forma en que fue recibido el libro, del proyecto editorial, de lo que ha implicado. Realmente nunca me imaginé que fuera tan complejo, pero tampoco tan satisfactorio. Conocíamos al gobernador profesional, al gobernador estadista, pero conocimos el lado humano de Rafael Moreno Valle. Así es, básicamente, pues me abrí de capa, busqué compartir con el lector mi esencia, mis principios, mis valores, mis experiencias, pero debo decirte que originalmente este no era el libro que yo quería publicar. Yo tenía en mente otra cosa en base a mi experiencia como secretario de Finanzas, como diputado local, federal, senador y gobernador. Esencialmente pude constatar que en México la planeación se hace a nivel central y pareciera que se lleva a cabo en un escritorio de la capital del país y que no refleja las realidades nacionales. Normalmente se hace con base en los promedios. Por ejemplo, si nosotros consideramos el crecimiento de la economía, el crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel nacional, es evidente que ha sido insuficiente para poder aprovechar una gran ventaja competitiva que es el bono demográfico. Esos jóvenes que se están integrando a la fuerza laboral, incluso en muchas ocasiones los jóvenes, a pesar de tener una carrera universitaria, no encuentran trabajo o tienen que trabajar en algo que nada se parece a lo que estudiaron. Sin embargo, si tú comparas el crecimiento del PIB de Aguascalientes, que ha sido exponencial, con el de Tabasco, que ha sido negativo por la situación de Pemex y del sector energético, pareciera que hablas de dos países diferentes. Si comparas los indicadores de violencia, los homicidios por cada 100,000 habitantes de Guerrero con Yucatán, pareciera que hablas de dos países distintos. Si comparas el ingreso por habitante promedio en Nuevo León con Chiapas, pareciera que hablas de dos países distintos. Sin embargo, los programas del gobierno federal, de SEDATU, de SEDESOL, de CNA, de CDI, tienen las mismas reglas de operación para todo el país. Es decir, es el mismo programa con las mismas reglas el que aplica en Chihuahua que en Puebla, en Sonora que en Oaxaca, cuando las condiciones son totalmente diferentes y se acaban convirtiendo en camisas de fuerza para estados y municipios en vez de ser trajes a la medida de sus necesidades. Y ese es el libro que yo quería escribir, busqué quien lo publicara y obviamente que no hubiera tenido ninguna vinculación con mi gobierno en Puebla. En este contexto, pues muchos de los grandes editores o hicieron libros de texto o hicieron libros conmemorativos al 150 aniversario de la batalla del 5 de mayo y por lo tanto quedaban descartados. Llegué con Miguel Ángel Porrúa, le planteé esta propuesta editorial y me dijo, es muy interesante, sin embargo, la verdad es que no te conocen, Rafael. Yo he ido a Puebla y me consta el cambio que lograste, la transformación, pero fuera de algunas entidades alrededor no te conocen. Yo te ofrezco, si me firmas un contrato como autor exclusivo, te planteo que podamos hacer varios libros, pero que el primero sea básicamente sobre tu historia familiar, tu preparación académica, tu trayectoria en el sector público, en el sector privado y de manera particular los logros que tuviste en Puebla durante tu gestión, avalados por organismos autónomos, independientes y creíbles como el Coneval, el INEGI, el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Y así surge este proyecto de la Fuerza del Cambio que, como comentas, Alejandro, efectivamente me permitió compartir con el lector fotografías familiares, que me llevó a abrir el baúl de los recuerdos, sí, claro, a ir a casa de mi abuelo, que en paz descanse. Yo no había vuelto desde que él falleció y fui ahí con mi tía Lucy, que ahora vive ahí, para sacar fotografías, documentos que estuvimos incluyendo en el libro. En las últimas páginas de este libro nos prometes un nuevo libro a finales de este año. Es precisamente el que te comenté, el que iba a ser el primero, va a ser el segundo.
ya voy a empezar a trabajar, voy a llevar a cabo foros, queremos escuchar la voz de los ciudadanos para llevar sus propuestas a la práctica, y en este contexto, en mi otra responsabilidad como presidente de la Comisión Política Nacional, como sabes, estamos avanzando hacia la construcción de un frente amplio democrático. Muchas gentes se preguntan, ¿y eso qué es y por qué se justifica? Yo te diría que en primer término, el PAN ha venido impulsando desde hace muchos años una segunda vuelta electoral en nuestro país para poder garantizar gobernabilidad y mayorías estables en el Congreso que te permitan llevar a cabo cambios, transformaciones y hacer un buen gobierno. Y para poder dimensionar la relevancia de esto, simplemente habría que pensar qué hubiera sucedido en Francia si se hubieran aplicado las leyes electorales mexicanas. Recuerda que en la primera vuelta ganó Macron con 24%, él que hoy es una gran figura internacional, en la primera vuelta ganó por un margen muy estrecho. En segundo lugar quedó Marine Le Pen, una candidata populista de derecha, y en tercer lugar, muy cerca de Marine Le Pen, Filón, que era el candidato gaulista. Con las leyes mexicanas te aseguro que Le Pen hubiera salido a la calle a decir que le robaron la elección, que hubo fraude, seguramente habría habido violencia, y Macron con 24% no hubiera tenido capacidad para gobernar ni respaldo del legislativo. Con la segunda vuelta pudo construir un gobierno de coalición, sumar a diferentes fuerzas políticas, hacer un programa común, y con ello logró el 65% de la votación. Eso es lo que nosotros quisiéramos en México. Cuando fui gobernador impulsé una reforma que fue aprobada por el Congreso, en la cual si un partido logra menos del 42% de la votación, estaría obligado a conformar un gobierno de coalición que incluya programa, compromisos del legislativo, es decir, cuáles son las reformas que se van a aprobar, que incluya a hombres y mujeres honorables, capaces, comprometidos de diferentes fuerzas políticas e incluso de la sociedad. Y precisamente es lo que creo que se requiere a nivel nacional. Por eso este Frente Amplio Democrático es, en esencia, una segunda vuelta adelantada, donde queremos sumar a diferentes partidos, pero sobre todo integrar a ciudadanos sin partido que quieren un cambio en nuestro país. Usted ha sido un aliancista y un aliancista que ha impulsado proyectos de éxito, triunfadores. Exactamente, Alejandro, yo te diría que la esencia de una coalición o de un frente es el proyecto, un proyecto común que tome las mejores prácticas, las mejores propuestas, las mejores ideas de las diferentes fuerzas políticas o de los ciudadanos que quieren un país diferente y mejor. En este contexto, yo te señalaría que cuando fui candidato a gobernador de Puebla, el PRD propuso el Metrobús, una política pública exitosa en la Ciudad de México que nosotros durante mi gobierno replicamos en Puebla e hicimos 2 líneas de la red urbana de transporte articulado. Nueva Alianza, antes de la reforma educativa, planteó capacitación magisterial, que los profesores pudieran aprender más para enseñar mejor. Y gracias a ello pasamos del lugar 24 en la prueba enlace, ahora Planea, al primer lugar nacional en matemáticas y el lugar 23 en lenguaje y comunicación al segundo lugar nacional. Convergencia, que ahora es Movimiento Ciudadano, propuso entrega de computadoras a los alumnos con mejores promedios desde la primaria hasta la universidad y lo cumplimos. Propuso becas a los alumnos de escasos recursos y lo cumplimos. Propuso apoyo a mujeres emprendedoras y nos llevó a construir el programa de crédito a la palabra de la mujer. Y el PAN planteó la transparencia y el desarrollo económico. En transparencia, en los primeros 100 días de mi gobierno, con la sociedad civil y con todas las fuerzas políticas, presentamos una iniciativa que fue aprobada para cambiar la ley de transparencia, que era la número 25, y desde entonces Puebla tiene una de las mejores 5 leyes de transparencia en el país. Asimismo, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, durante mi gobierno Puebla fue, los últimos 3 años, el estado con mayor transparencia presupuestal del país. Asimismo, en términos de desarrollo económico, a veces se nos olvida, pero un año antes de que yo llegara a la gobernatura, Volkswagen, el principal empleador del estado, se había ido a Guanajuato a invertir $500 millones en una planta de motores. Y simplemente para dimensionar lo que esto implica en un estado, hay que ver qué pasó en Morelos.
allá tenían la Nissan. Mis padres tienen una casa de fin de semana hace muchas décadas allá, y cuando yo era niño, ahí estaba la Nissan. Todavía tiene una planta que ya no creció, fue pequeña, se fue hacia Aguascalientes, y hoy ve el desarrollo económico de Aguascalientes gracias a Nissan, y ve cómo se quedó rezagado Morelos. Eso podría haber pasado en Puebla, y sin embargo logramos recuperar la confianza de Volkswagen. Invirtió $700 millones en la fabricación del nuevo Golf, y 2 semanas antes de que yo terminara mi gobierno, inauguramos la planta de Tijuana con una inversión de $1,000 millones. Asimismo trajimos Audi, la primera fábrica de vehículos de lujo que opera en el país, y según datos del Seguro Social, creamos en 6 años más empleos que en los 13 años anteriores a mi gestión. Es decir, estas propuestas que emanaron de las diferentes fuerzas políticas se tradujeron en un programa de gobierno en beneficio de la gente. Pero ahora tenemos que ir más lejos. Queremos ver a los ciudadanos reflejados en ese programa. Queremos escuchar su voz y abanderar sus causas. Por ejemplo, a mí me parece que ante la impunidad y la corrupción que impera en el país, es necesario eliminar el fuero constitucional para los políticos. Hay que reconocer que hoy esa figura está siendo utilizada por exfuncionarios corruptos para evadir la aplicación de la justicia. Por lo tanto, yo considero que debe incluirse en las propuestas del Frente Amplio Democrático. Se debe bajar el recurso a los partidos políticos. Los funcionarios de gobierno deben ganar menos. Yo me bajé el sueldo el primer día que llegué a la gubernatura de Puebla, y así lo hice con los principales colaboradores. A mí me parece que tendría que hacer un ejercicio así en todo el país. Y son el tipo de causas ciudadanas que debemos abanderar, y por ello en los próximos meses estaremos trabajando precisamente para conformar ese proyecto que nos permita lograr una coalición, un Frente Amplio Democrático y el cambio que México necesita. ¿Cómo ve el Partido Acción Nacional? Estamos a la vuelta de la esquina del 2018. Bueno, yo te diría que ya tomamos en el PAN, en la comisión permanente de la cual formo parte, la decisión de buscar la creación de este frente. Es decir, tenemos la posibilidad ya por un mandato institucional de buscar a otras fuerzas políticas, de invitar a ciudadanos sin partido a que se sumen, a que aporten, a que contribuyan, y en ese sentido yo espero que pronto podamos ir avanzando para que en octubre presentemos ante la autoridad competente la coalición en la cual en el convenio se definirá los métodos, los tiempos y las formas para elegir al candidato o candidata a la presidencia de la República. Me parece que el PAN actuó con sabiduría al tomar esa determinación, y ahora tendremos que llevarla a la práctica. No es sencillo, habrá muchos obstáculos, pero estoy convencido que es lo que México necesita. Doctor Rafael Moreno Valle, muchísimas gracias por darnos esta entrevista para 5 Radio. Muchísimas gracias por el espacio, la oportunidad y por el privilegio de estar una vez más en Puebla. Y nos vemos en el próximo libro. Gracias.